Yo quería reunirme con vosotros al margen del tema de las cuentas. Lo tenía previsto con independencia de aclarar todo lo relativo a las cuentas. Quizás lo debía de haber hecho antes de dejar de ser presidente, pero no pude en aquellos momentos por razones de tiempo y no quería dejar de hacerlo. En primer lugar, para daros las gracias por este tiempo, por estos 4 años. Quiero trasladaros mi más sincero agradecimiento por el trabajo de todo este tiempo. Lo agradezco de corazón. Sé que no han sido años fáciles, todo lo contrario. Sé que además de medios de comunicación sois empresa, y aquí me refiero a los que la dirigís, y como tal habéis sufrido la crisis como la hemos sufrido todos. Y además agradezco que en medio de toda esa situación pues yo me haya sentido tratado siempre, y cuando digo siempre con excepción de los últimos 3 meses respecto de una publicación que es Actualidad de Extremadura, por todos los demás me he sentido tratado siempre con respeto. Entonces se puede tener una línea ideológica u otra en los medios de comunicación, pero yo no tengo ninguna queja. A mí se me ha tratado siempre con un enorme respeto y lo quiero agradecer de corazón, de verdad, porque creo que debe ser así, ¿no? Durante estos años me propuse, estos años como presidente que he sido, que Extremadura fuera el lugar de España donde hubiera mayor pluralidad y menor sectarismo informativo. Me lo puse como objetivo. Las ubicaciones de las frecuencias moduladas o de las TDT creo que son un claro ejemplo de ello, ¿no? No hay medio nacional, sea cual sea su línea editorial, que no haya tenido la posibilidad de estar en Extremadura, sobre todo los grandes medios nacionales que yo creo que también contribuyen de alguna manera a cohesionar la información en nuestro país. Hoy es posible escuchar emisoras en Extremadura que son especialmente críticas con el gobierno de Zapatero y han sido especialmente críticas con el mío, pero tienen una cobertura como no tenían con anterioridad. Y eso ha sido así porque como decía, para mí la libertad de información es una de las rayas rojas que planteé en el debate de investidura y será algo sobre lo que estaremos en nuestra acción de oposición muy vigilante. No vamos a permitir en ningún caso que haya la más mínima recorte de esa libertad de información y estaremos especialmente atentos, ¿no? Durante los años en los que he sido presidente de la comunidad, tengo que reconocerles que he aprendido muchas cosas, unas porque no las sabía, hay que reconocerlo con toda la humildad del mundo. Es difícil saber lo que es sentirse solo y por lo tanto uno puede estar rodeado de mucha gente, pero la decisión de quien ostenta la presidencia es siempre la decisión última, y esa es una de las cosas que aprendí también a lo largo de este tiempo. Y luego aprendí también otras cosas que aunque las sabía, pero llegó un momento en que me di cuenta que no me servían para nada. Estábamos ante una situación nueva y distinta, una crisis que era absolutamente diferente a lo que había ocurrido hasta entonces, y tuve también que aprender a gestionar en unos tiempos y en unos momentos y de unas formas o maneras en las que mi experiencia previa tampoco me podía servir en exceso, ¿no? Por esa razón yo creo que es bueno que todos reconozcamos que hemos estado ante una situación nueva, que nadie está en posesión de la verdad, que hemos tenido que aprender a manejarnos ante esta situación, nosotros desde los gobiernos, los ciudadanos desde las empresas o de su trabajo, los medios de comunicación desde su propia realidad. Si me tuviera que quedar con algo a lo que le otorgo el máximo valor después de este tiempo es el rigor. Yo creo que lo que más valoro después de esta experiencia vivida es ser riguroso en las valoraciones, ser riguroso en los análisis, en la cadena de la toma de decisiones. A veces pienso que en este país nuestro y en esta región nuestra pueden sobrar charlatanes y en cambio faltar métodos en la vida política, económica y social, ¿no? Creo que hay demasiado bla bla bla, creo que falta mucho rigor. Lo digo ahora que soy de oposición, es más fácil ser riguroso desde los gobiernos que desde la oposición. Yo quiero seguir siendo riguroso desde la oposición, y por tanto que nadie espere de mí ataques infundados o valoraciones salidas de tono. Yo voy a seguir siendo una persona que aplique en oposición el rigor que aprendí, sobre todo cuando he estado en el gobierno. Le he ofrecido al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 100 días. 100 días de margen antes de someter sus decisiones y sus gestiones a la necesaria crítica y control de la oposición. Les ofrezco esos 100 días, pero sí les pido que tras estas 3 semanas de investidura, les pido, por favor, que se pongan a gobernar. Ya, porque esta región lo que necesita es gobierno. Después de 2 meses de interinidad, como consecuencia de tener un gobierno en funciones,
necesita un gobierno que gobierne, que se pongan a gobernar ya. Si hace 2 meses lo primero era el empleo, no puede ser que se hayan olvidado al día siguiente, porque en estas 3 semanas nadie habló de empleo. Hemos hablado de todo, hemos asistido a tomas de posesión faraónicas, hemos asistido a presentaciones de directores generales, hemos asistido a cambios de escaño en los hemiciclos, y de lo primero, que se pongan a gobernar, fundamentalmente, que se pongan a elaborar con los agentes sociales los compromisos del debate de investidura, que son los planes de empleo, el plan de empleo juvenil, el plan de empleo de la mujer, que deberán estar presentados en los primeros 100 días. Me preocupa, y creo que nos debería preocupar a todos, que en estas primeras 3 semanas de gobierno no hayan tenido tiempo para recibir a los agentes sociales, que deberán trabajar con ellos en un nuevo plan de empleo comprometido antes del final de septiembre. Extremadura no puede estar gobernada por una consultora de marketing y comunicación, no puede estar gobernada por una consultora de marketing y comunicación, tiene que estar gobernada por su gobierno. Y su gobierno son aquellos que han resultado elegidos por su presidente para desarrollar las tareas que tienen encomendadas. Diría, es que necesitamos al gobierno de Extremadura. Lo necesitamos todos, nosotros también. Necesitamos que se pongan a gobernar. Respecto al tema de altos cargos y coches oficiales, tiempo habrá para que vayamos preguntando y matizando todo esto cuando se inicie la actividad parlamentaria. Según el PP, el gobierno de Extremadura tenía 500 altos cargos. Son todos testigos de la afirmación repetida durante los últimos años. Teníamos 500 altos cargos. Vara se reúne con los 500 altos cargos de la Junta el día de la reunión del Palacio de Congreso. Ahora parece que de momento han aparecido 40, de los cuales mantienen a 28. No personas, pero sí los cargos. Hay otros 30, porque había 70 altos cargos, sobre los que habrá que saber en las próximas semanas cuántos se mantienen. Pero los 430 restantes no estaban nada más que en la imaginación de algunos, exactamente en el mismo sitio donde estaban los coches oficiales. El resto eran personal eventual y jefes de servicio, que ni fueron antes, ni son ahora, ni serán mañana altos cargos, por mucho que se quiera plantear las cosas de otra manera. En concreto, el PP ha contado para secretarios, para directores generales y secretarios generales con algunos jefes de servicio de la Junta de Extremadura. Esos que ahora son técnicos de prestigio eran apesebrados del PSOE hace apenas 2 meses. Los mismos que hoy son técnicos de prestigio, hace unos meses les llamaban los apesebrados del PSOE. Y ellos en silencio ni siquiera exigieron respeto, pero yo quiero en su nombre hoy y en el de todos los demás pedir el respeto para todos aquellos que antes trabajaron con un gobierno socialista y ahora van a trabajar con un gobierno conservador, porque son unos magníficos funcionarios, porque nosotros al 90% de los jefes de servicio nunca le pedimos de dónde venían, ni de quién votaban, ni lo que pensaban, porque eran muy buenos funcionarios, y por esa razón yo también hoy aquí los quiero reivindicar. Sabéis que hay algunos medios que han informado, según fuentes del PP, que ha suprimido 1.400 coches de los 1.600. Evidentemente en Extremadura casi nadie se ha hecho eco, porque sabemos que es mentira, porque sabemos que es falso, porque en esos 1.600 coches estaban fundamentalmente los coches de servicio público, los coches que trasladan al personal de incendio, a los agentes forestales, a los mayores de las residencias de ancianos cuando van al médico, a los veterinarios y farmacéuticos cuando inspeccionan el territorio, a los técnicos de sanidad cuando van a repartir las vacunas. Lo que no sé es cómo se atreve el presidente de la Asamblea, que es el presidente de todos los extremeños, en manifestar públicamente algo que él sabe que es mentira. Si no lo tenemos muy fácil, preguntemos, ¿dónde están los 1.400 coches que han suprimido? ¿Dónde están? Porque uno, si se va a Monfragüe, encontrará allí los vehículos. Si se va a los puestos a las bases contra incendio, encontrará allí los camiones de bomberos. Si se va a la residencia de ancianos, encontrará allí los coches. Si se va a los centros de salud, encontrará allí los coches, que es donde estaba el grueso de coches. Pero si se reconoce que había 70 altos cargos y 12 consejeros, es decir, 82, suponiendo que cada uno tuviera uno, excepto el presidente que tenía 2, ¿cómo se puede decir que se han suprimido 1.400 coches? Sin ruborizarse. Y que lo diga además el presidente de todos los, que representante de todos los extremeños en el Parlamento, como es el señor Manzano. El problema es que han llamado coches oficiales a los que eran coches de servicio público. Y durante la campaña les pudo valer el decir, vamos a suprimir
los coches oficiales porque vamos a crear un parque móvil. Pues será un parque móvil de coches oficiales, pero no habrá cambiado nada. Lo único que cambiará es que los directores generales ahora irán y vendrán a su casa con su coche particular. Pero los coches van a seguir existiendo. Y eso lo comprobaremos y estaremos encima para comprobar si es así en los próximos meses. Pero hasta ahora que yo sepa y a los actos que he ido, he visto llegar a los miembros del gobierno sus coches oficiales. Y hasta ahora que yo sepa, en mi pueblo veo los mismos coches de la Junta que veía siempre, en manos de los profesionales que lo necesitan para trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Igualmente, en la documentación que os vamos a repartir están mis teléfonos para que esté localizado siempre, el del despacho de la Asamblea, el del PSOE, mi móvil, el de mi casa de Olivenza, el de mi casa del Mérida, mis 2 correos electrónicos para que cada vez que lo necesitéis me podáis localizar. Respecto a las cuentas, yo no voy a entrar en una guerra de cuentas. O sea, si queremos seguir por la pendiente que nos conduce hacia ninguna parte a los políticos, entremos ahora en una guerra de cuentas, es lo que hace falta. O sea, lo que necesita la política es que ahora ya los ciudadanos no se fíen ni siquiera de las cuentas. Por lo tanto, yo no voy a entrar en una guerra de cuentas. Yo voy a dar los datos que le hemos dejado cuando hemos dejado de gobernar. Pero no voy a entrar en una guerra de mentidos y de afirmaciones diarias. Creo que donde tenemos que hacerlo en el Parlamento. Por lo tanto, le ofrezco al Consejo de Hacienda ya que cuando se inicie el primer periodo de sesiones podamos tener un debate sobre las cuentas públicas en el Parlamento. Ahora lo que les toca es gobernar, tomar decisiones y hacer los presupuestos. Los presupuestos de este año recuerdo que hubo que reducirlos respecto a los del año anterior 8 puntos, un 8%. Es decir, hemos gestionado durante los 6 primeros meses del año y ellos van a tener que gestionar durante los 6 restantes un presupuesto con un 8% de caída. Un 8% respecto de 5.000, saben que son por encima de 400 millones de euros. Es decir, que este año hay 400 millones de euros menos de los que había el año anterior, que redujimos por la vía de la austeridad del gasto público. Ellos tienen ahora la obligación de hacer los presupuestos, no de hacerle oposición a los presupuestos del gobierno anterior. Su misión ahora ya no es la de ser oposición. Yo pensaba que al que le iba a costar pasar de ser gobierno a ser oposición iba a ser a mí, y me encuentro absolutamente cómodo con el papel de oposición, y a los que veo que le cuesta es a ellos, que siguen siendo oposición de un gobierno que ya no existe. Y ya el colmo es que para lograr sus objetivos suman todo, suman la deuda, el déficit, las obligaciones. La deuda total de Extremadura en el primer... Yo voy a facilitar la liquidación completa del año 2010. Ahí van a estar todas las cuentas del año 2010. Lo que se debe, a quién se le debe, y en qué plazo se le debe, cuánto se gastó, cómo se gastó, dónde sobró, dónde no sobró, dónde nos quedamos cortos, dónde nos quedamos largos. Las cuentas completas del año 2010. Y las cuentas hasta el 30 de junio del año 2011. Bien, de eso se deriva que la deuda total de Extremadura en el primer trimestre del 2011, y estos son datos del Ministerio de Hacienda, no son datos que nosotros podamos maquillar ni manejar, 1.821 millones de euros, equivalente al 9,9% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Cuál es la media española de deuda de las comunidades autónomas? El 11,4%. La media española, el 11,4%. Toda nuestra deuda está en los presupuestos. Digo esto porque dirán, ¿es así en todas partes? No sé si es así en todas partes. La nuestra toda está en el presupuesto. Toda nuestra deuda y todo nuestro déficit están reconocidos en el presupuesto o en su liquidación. No tenemos empresas públicas ocultas para llevar fuera del presupuesto determinada deuda. Está toda en los presupuestos. Si comparamos la deuda con nuestro PIB, si la queremos comparar con nuestro presupuesto, si la queremos comparar con nuestros ingresos, siempre nos dará que estamos por debajo de la media española. Hombre, y habrá que reconocer que no estamos sobrados aquí, ¿no? Lo lógico es que estuviéramos por encima de la media española. Porque si reconocemos que tenemos todavía nuestros déficits estructurales, lo lógico sería que estuviéramos por encima de la media española. Es decir, con esto digo que no es para tirar cohetes, es decir, que nos hemos endeudado menos que los demás. Porque ahí está Cataluña, ahí está Valencia, ahí están las comunidades autónomas que se han endeudado mucho más que nosotros, y muy probablemente eso les ha servido para tener cosas que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero en fin, entendíamos que era necesario gestionar con prudencia y con rigor, y así lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. La semana que el nuevo equipo de Hacienda entró en la consejería, había en tesorería 402 millones de euros. 402 millones de euros en tesorería o en las cuentas corrientes de los bancos.
decir, pero claro, habría cosas pendientes de pagar, sí, por valor de 298 obligaciones reconocidas. Quiere decir que había un saldo entre lo que había en caja y lo que había que pagar por encima de los 100 millones de euros. Y ahí estaba todo, estaba lo que hay que transferirle al SEE, lo que hay que transferirle mensualmente a la universidad, en las obligaciones reconocidas, más todas las facturas comerciales. La media en Extremadura de pago de facturas comerciales es de 78 días en Administración General y de 150 y tantos en el SES. Otra cosa son el pago de subvenciones. Las subvenciones, hay algunas de ellas que están abiertas todo el año. Son convocatorias abiertas, que solo se pueden pagar en el año hasta donde hay presupuesto, y lo que no se paga en el año siguiente. Por eso en subvenciones puede haber mayor desplazamiento de tiempo. En facturas comerciales, le estoy hablando de 78 días, es decir, le estoy hablando de cuando nos hemos ido, las que habíamos dejado pendientes eran las de mayo y junio, pero con dinero para pagarlas. Y alguien dirá, ¿y por qué no las han dejado pagadas todas? Porque vamos acomodando los flujos de tesorería a la proyección de pagos que hay que hacer a lo largo del tiempo, desde aquí hasta final de año. Las cuentas que dio ayer el Consejo de Hacienda son las que nosotros le hemos dejado, ¿eh? Quieren hacer parecer como que nos hemos encontrado. No, son exactamente las que le hemos dejado. Es decir, las que el Consejo de Hacienda les dijo y las que el interventor general, que cesó el viernes, le trasladó al nuevo interventor el lunes. Si no han tenido que descubrir que el déficit es el 2,7, ¿no? Eso lo hemos dicho nosotros. Nosotros acabamos el año 2010, y ahí están las cuentas que os vamos a entregar, con un déficit del 2,38. El límite era el 2,4. Y fuimos de las 4 que cumplimos. La media española estaba en el 2,83. El déficit para el año 2011 no deberá superar el 1,3. Es decir, el 31 de diciembre de este año deberá estar en el 1,3. En el primer semestre del año, según el informe entregado por el equipo saliente al equipo entrante, incluido el SES y las empresas públicas, me gustaría saber cómo han sido los informes de otras comunidades, pero yo no soy quien para juzgar lo que haya hecho nadie, es del 2,7. Por eso hemos presentado un plan de reequilibrio, para comprometernos de aquí hasta final de año a cumplir el objetivo del 1,3. Una parte importante de este déficit del 2,7 viene derivado del cierre del año pasado. Es decir, una de las formas de cubrir y cerrar el año es en qué momento tú cierras el año. Si lo cierras el 22 de diciembre o lo cierras el 7 de diciembre. Entonces, si tú lo cierras el 7 de diciembre, las facturas que tendrán del 7 al 30 son facturas que se pagan en el año siguiente. El cierre del año anterior para cubrir el objetivo de déficit te traslada déficit al año siguiente. Pero lo que no lo puedes es sumar, como están haciendo ellos. Ellos han sumado la deuda con el déficit y con las obligaciones pendientes de reconocer. Tú tienes deuda porque tienes déficit. Lo que no puedes es sumar la deuda y el déficit. Si tú tienes déficit, necesitas endeudarte para satisfacer tus necesidades. Y eso es un debate que nos puede llevar hasta donde queramos, y lo podemos hacer, ¿eh? Si en estos momentos lo que esta región necesita es endeudarse, subir deuda o bajar la deuda. Eso es un debate que podemos tener. Si lo que hay que dejar es invertir, pues perfecto. Si no hay que invertir nada, perfecto. Pero muy probablemente en épocas de crisis hay que mantener la inversión y para invertir te tienes que endeudar. Pero eso es un debate en el que se puede entrar, ¿no? Este déficit no debería ser ningún problema de resolver para el gobierno. Bastaría con que cumplan los compromisos que la vicepresidenta dijo el día que presentó el gobierno. Vamos a conseguir llegar a un ahorro superior a los 200 millones de euros, dijo la señora teniente. Pues ya tiene resuelto el déficit. Si logra ese ahorro de los 200 millones de euros, ya tiene resuelto el déficit. Porque eso es lo que equivale prácticamente a la mitad de lo que hay. Es decir, no tendrían que buscar en ningún otro sitio. Simplemente cumplir lo que han dicho, que van a conseguir con la austeridad y con la reducción de cargos un ahorro de 200 millones de euros. Hasta que nos hemos enterado que era de 1. Hasta que nos hemos enterado que el ahorro en altos cargos es de 1 millón de euros. Hace falta buscar otros 199. Pero que no tengo ninguna duda de su palabra, ¿eh? Si ella se ha comprometido a que puede encontrarlo, yo no tengo ninguna duda que los encontrará. El consejero de Hacienda decía ayer que no corre peligro ni las nóminas ni el pago a proveedores. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿dónde está el problema, amigo? Si no corre peligro las nóminas ni el pago a proveedores, no debería tener ningún problema. Y además, dice, esto nos va a obligar a endeudarnos, que fue lo más genial de la aterriza como puedas de ayer. Porque le hablo de Matrix. Pero vamos, la ruedita de prensa de ayer
fue un aterriza como puedas, por no decir, por utilizar un nombre de película, por no decir perdidos, ¿no? O sea, que van a tenerse que endeudar, o sea, que nosotros nos endeudábamos porque no teníamos más remedio que endeudarnos. No era porque fuéramos malos, sino nos endeudábamos para poder mantener el nivel de inversión en la región. No, hombre, no, hay otra fórmula. Si ellos no quieren endeudarse de aquí a final de año, claro que hay otra fórmula. 2, aumentar los ingresos, y otra, reducir los gastos. ¿O es que me dicen que es imposible reducir los gastos? Porque si no tienen más remedio que asumir que se tienen que endeudar de aquí a final de año, es que lo que han estado prometiendo de aquí para atrás no es la verdad. Y luego un dato muy significativo. Ayer decía que se ha encontrado el 74% del presupuesto ejecutado. Falso. El 45,13% del presupuesto está obligado. El resto no. El 55% no está obligado. Y obligado es obligado, ¿eh? Yo no voy a dar aquí una clase, porque yo sé de presupuesto lo que me ha permitido gobernar, pero no soy un experto en economía, como bien podéis imaginar, economía financiera, ¿no? Pero hay autorización, hay autorizado, dispuesto, obligado y pagado. Son los 4 pasos por lo que pasa el dinero. En la parte de obligado, es decir, lo que ya no puedes tú renunciar, el 45%. El otro 55% lo tienen disponible, que tomen decisiones sobre el 55% del presupuesto. Vamos a decir, bueno, es que está ejecutado el 75%, pues que tomen decisiones sobre el otro 25%. Asumamos lo que dicen, de que es verdad que el 75% está ejecutado, que no es verdad, porque solo el 45% está obligado. Y lo que te obliga es lo que tú tienes que pagar. Lo que no está obligado no tienes por qué pagarlo. En idioma que nos entendamos todos. Tienen un 25% del presupuesto que dispongan de él. No obstante todo esto, yo me ofrezco a ayudar, pero ellos van a marcar en el terreno de juego en el que quieran que juguemos. Yo me ofrezco a ayudar. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que la situación que dejo no es la mejor del mundo, porque es una situación que viene después de una crisis brutal. Llevamos trabajando en un nuevo presupuesto desde hacía 2 meses, y resultaba complicado y difícil, pero en eso consiste gobernar. Yo me ofrezco a ayudar, siempre que entremos en una dinámica de dar respuestas y no de hacernos preguntas. Siempre que entremos en una dinámica de dar soluciones y no poner trabas. Y siempre que entremos en una dinámica de aportar y no meternos en debates estériles. Si lo que viene ahora es que nos enzarcemos aquí en una guerra de cuentas, esta es mi primera y mi última declaración de estas características. Lo demás lo diré en el Parlamento. Que nadie cuente con nosotros para disfrazar la realidad. Ahora hay que gobernar. Y gobernar significa hacer los presupuestos y preparar el plan de empleo. Porque el anterior está terminado, recuerdo. No es que vayan a hacer un plan de empleo porque lo han prometido. Es que ya nos quedamos sin plan de empleo. Porque el anterior cumple. Y esa tiene que ser su principal prioridad. Y a lo que debería dedicar sus principales esfuerzos. Y yo estoy además absolutamente convencido que con dificultad se puede terminar el presupuesto de este año como terminamos nosotros el del año anterior. Les recuerdo que somos responsables de los 6 primeros meses, pero no de los 6 segundos, ¿eh? Pero no de los 6 segundos. La gestión del presupuesto desde el 8 de junio, desde el 8 de julio que tomó posesión el nuevo presidente, es de él y de su gobierno. Habrá cosas que podrán estar inducidas por nosotros, de acuerdo, por eso le damos 100 días de respeto. Y las cifras que puedan salir este mes del desempleo me las apunto yo. Y las que puedan salir el mes siguiente me las apunto yo. Y las del siguiente me las apunto yo. Pero ¿cuándo se las empiezan a apuntar ellos? ¿Cuándo las cifras de empleo y desempleo se las van a empezar a apuntar ellos? El déficit hasta el 30 de junio me lo apunto yo. Hasta el 30 de julio me lo apunto yo. Hasta el 30 de agosto me lo apunto yo. Hasta el 30 de septiembre me lo apunto yo. Pero ¿cuándo van a empezar ellos a asumir que es su responsabilidad? Porque sería bueno que se supere. El gobernar no consiste en estar para lo bonito y no estar para lo complicado. Gobernar no significa estar para tirar a canasta, pero luego si los balones se salen de la cesta en malas cifras, la culpa es de los demás. Gobernar es otra cosa. Gobernar es hacerlo con rigor, es hacerlo con seriedad y sobre todo es hacerlo con respeto hacia los ciudadanos. Y eso es lo que tiene que asumir este gobierno. A mí y a nosotros nos va a tener
en los momentos difíciles nos va a tener. Pero si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas bien, nosotros no vamos a dejar tirar a Extremadura, ¿eh? Eso que nadie tenga la más mínima duda. Hay un pacto y hay un acuerdo que se demuestra cada día, pero en aquello que sea importante para Extremadura ya estaremos. Pero haciendo oposición, ¿eh? O sea, la mayor responsabilidad que tenemos nosotros en este momento es la de controlar al gobierno. Y eso lo vamos a hacer desde el primer día, o mejor dicho, lo estamos haciendo desde el primer día. Si bien quiero, de verdad, pedir, y se lo estoy pidiendo a todos mis compañeros, que respetemos los primeros meses, si ellos nos respetan a nosotros. Los 100 días no es algo que el gobierno le da, que la oposición le da al gobierno, es algo que el gobierno y la oposición se dan mutuamente. Ahora, claro, si ahora parece que no pueden hacer presupuestos por nuestra culpa, no pueden hacer plan de empleo por nuestra culpa, entonces tendremos que salir. Tendremos que salir. Porque lo que los ciudadanos le están pidiendo ahora es que le resuelvan sus problemas. Y con declaraciones grandilocuentes no se resuelven los problemas. Y con clases por las tardes de comunicación tampoco. Así no se resuelven los problemas de los ciudadanos. En esta semana deberían de haber estado trabajando ya en el plan de empleo. Y 3 semanas después todavía no ha recibido a los sindicatos ni a la patronal. Y a mí me parece, uno está en su perfecto derecho de hacer lo que quiera, ¿eh? Pero creo que un gesto hubiera sido haber recibido en primer lugar a los agentes sociales, como creo que un gesto habría sido haber recibido a la oposición, tanto a nosotros como a sus socios de acuerdo que dicen que también son oposición. Pero creo que hubiera sido un gesto, que lo primero que hubiera hecho la presidencia es recibir a los agentes sociales, al día siguiente al presidente del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista y al día siguiente al presidente de la agrupación de Izquierda Unida Verde SIEX. Y en vez de hacer esto hemos estado haciendo presentaciones. Pero en fin, eso cada uno elige, él está en su perfecto derecho de elegir los tiempos. Mi sensación, después de oír ayer al consejero de Hacienda, es que están en un verdadero aterriza como pueda. Y eso al final se ve y se nota y se siente. Si ahora entra en una dinámica de encontrar factura de los cajones, no las van a encontrar. Porque no hay factura de los cajones. Ni siquiera en el Servicio Extremeño de Salud, que es donde en otros servicios de salud las puede haber. Aquí todo el déficit del SES está en el presupuesto. De tal suerte que en ese 2,38 del año pasado está el déficit del SES. Y en el 2,7 de este año está el déficit del SES. De los 6 primeros meses. Está el déficit de todas las cuentas públicas. Y por último, yo siempre me he quejado, sé que tiene mala solución, ¿eh? El hecho de haber regionalizado el PIB en España, el hecho de que el PIB se haya regionalizado con criterios con los que yo no estoy de acuerdo, porque hay mucho que se produce aquí y que se imputa a PIBs de otras comunidades autónomas, supone y significa para nosotros un grave perjuicio. Porque si a nosotros se nos autoriza endeudarnos, se nos permite un déficit del 1,3 para permitirnos endeudarnos, se nos está autorizando el 1,3 de nuestro PIB. Si ese mismo 1,3 se le autoriza a Madrid, se le está autorizando 2 o 3 veces lo que se nos autoriza a nosotros, porque su PIB es mayor. Entonces, los médicos cobran lo mismo, y los maestros también. Y el kilómetro de carretera cuesta lo mismo. En cambio, a uno se le permite endeudarse en 6 y a otro solo en 3. Porque hemos regionalizado el PIB, cuando había que haber hecho en relación al PIB español, porque el PIB se retroalimenta de todo. Y segunda cuestión, nosotros partíamos de un nivel de endeudamiento bajo. Si tú debes 10 y te endeudas en 5, te estás endeudando un 50% más. Pero si tú debes 100 y te endeudas en 5, no te estás endeudando un 50%, pero te estás endeudando en la misma cantidad. Y eso hace parecer como que Extremadura se ha endeudado más que otras, sencillamente porque su punto de partida era más bajo. Y al necesitar endeudarse respecto a lo que tenía, aparece como que se ha endeudado más que las demás. Se ha endeudado en la misma cuantía que las demás. Lo único que en proporción a su PIB es mayor cantidad. Pero no parece que nos hayamos gastado más de lo que se han gastado los demás. Sencillamente porque nuestro nivel de PIB para nosotros es algo que nos maniata. Porque nosotros no tenemos servicios públicos que mantener en base a nuestro PIB, sino en base al modelo de financiación.
Y nosotros tenemos en el modelo de financiación un peso del 3,16 y nuestro PIB es el del 1,7. Es decir, que si a nosotros nos respetaran como criterio para aplicarnos en el conjunto de las cuentas públicas lo que representamos en el modelo de financiación, tendríamos el doble de lo que tenemos a la hora de permitirnos déficit o endeudamiento. Pero en fin, eso ahora no lo vamos a resolver. Yo lo he planteado en distintas ocasiones y todo el mundo mayoritariamente se acepta que sigamos con este criterio. Era simplemente a título de apostilla, ¿no? Bien, estoy a vuestra disposición. Ya digo, ahora os entregaremos la liquidación completa de la Junta de Extremadura y de todos sus organismos, del SED, del SEPAD, del IPROCOR, de la Universidad de Extremadura, de todo, la liquidación del 2010. Y las cuentas hasta 30 de junio del 2008, que son las que podemos tener. Y los datos que os he dado de tesorería son los datos de lo que había en caja cuando llegaron ellos y nos fuimos nosotros. Pregunta. Aquí al fondo, no sé si me ve. Sí. Como hay tanta gente. A ver, le quería preguntar su opinión sobre la posibilidad, parece que van a ejecutarla, de reducir un 50% al sector público empresarial y lo que parece también evidente que eso conllevaría una reducción de plantilla, es decir, de puestos de trabajo. No sé qué le parece. Yo me pronunciaré cuando vea eso hecho. O sea, cuando vea yo el resultado final. Yo sobre palabras no me puedo pronunciar. Sobre gestos no me puedo pronunciar, no tengo que pronunciar sobre hechos. Vamos a ver a qué se refieren si reducen el 50% del sector público empresarial. Yo no sé si ellos saben que el plan de saneamiento ganadero lo hace el sector público empresarial. No sé quién pensarán que va a hacer el saneamiento del ganado en una finca si no lo hace la empresa pública. Pero en fin, eso serán decisiones que tenga que tomar. Yo me pronunciaré cuando dentro de 2 meses y medio acaben los 100 días, veremos dónde están los 1.200 coches que han dado de baja. Que me enseñe la ficha de darlos de baja. Que me enseñe cuántos altos cargos definitivamente han reducido. ¿Dónde están los 500 altos cargos? ¿Y cuántos han quedado? De momento sí sabemos que de 40 directores generales han quedado 28. Con lo cual ya sabemos que en directores generales el 50% no se ha hecho. Ahora vamos a ver cuánto se hace en personal eventual y el jefe de servicio que también se comprometió, O sea, tienen que reducir 250 puestos. Y lo comprobaremos. Y si lo hacen, pues habrán cumplido. Si no lo hacen, habrán incumplido. Nosotros teníamos un compromiso de reducción del 30%. No un compromiso, está en los presupuestos. Es decir, con fecha 1 de agosto ya no hay dinero en presupuesto para mantener lo que había. Ya estaba reducido en presupuesto. Para que hubiera un 20% menos de altos cargos y de personal eventual. Evidentemente no de jefe de servicio, que son puestos de estructura. Antonio. Venga. Luis Fernández habló ayer de que faltaban 500 millones de la deuda, 500 millones, 525 millones, 570. Correspondía a proveedores. Sí. Pero los datos que daban no corresponde a proveedores, ¿no? A proveedores corresponden. Cuando nosotros hemos salido había obligaciones pendientes, obligaciones reconocidas pendientes de pagar 280 millones de euros. Bien. 280 millones de euros. ¿Cómo? Claro, y eso lo suman a los 1.800 cuando esto es déficit. O sea, vamos a ver, 280, pero que hay dinero en el presupuesto para pagarlo. O sea, que tú tengas obligaciones reconocidas que no hayas pagado, no quiere, eso no es deuda. Eso lo pagas con el presupuesto corriente. No con el presupuesto cuando te vayan entrando los ingresos, lo vas pagando. Pero es que en ese caso además que hemos dejado 402 millones de euros en caja para pagar 280 millones de euros que había de obligaciones pendientes de reconocer. Es decir, que no puede haber 580 millones. No, si es que los 580, lo que ellos hacen con los 500 millones es que el déficit del 2,7 que nosotros reconocemos del primer semestre, ellos lo dan como definitivo. Lo dan como definitivo en el año. Entonces dicen, ese 2,7 quiere decir que al final de año van a faltar 500 millones. No, hombre, no. Hombre, no van a faltar. 1,3 lo tienen autorizado, con lo cual te vas a poder endeudar. Nosotros en el primer semestre del año no hemos hecho uso de nuestra capacidad de endeudamiento para este año. No hemos hecho uso. Hemos hecho endeudamientos a corto de tesorería, pero lo que se conoce técnicamente como endeudamiento no hemos hecho uso. Ellos lo van a poder hacer en el segundo semestre. Y no lo hemos hecho durante el gobierno en funciones porque entendíamos que ellos tienen que decidir ahora si prefieren endeudarse o prefieren reducir costos o aumentar impuestos.
que decidan lo que ellos quieran. Están en su perfecto derecho. Pero las cuentas son estas. Es decir, lo que nosotros hemos trasladado, hay un déficit del 2,78 al finalizar el primer semestre. Hay un plan de reequilibrio financiero presentado para cumplir a final de año el 1,3. En los primeros 6 meses, hay obligada el 45% del presupuesto. Si obligaran otro 45% en los segundos 6 meses, quiere decir que llegarían al final como un 90%, ¿eh? Pues ya tendrían gran parte del problema resuelto. Si en el segundo semestre no ejecutan más de lo que se ha ejecutado en el primero, parte del problema lo tienen resuelto. ¿Por qué? Porque no llegaría a un nivel de ejecución del 100%. Entonces, no tendrías que tener un 100% de ingresos. Podría haber tenido menos ingresos que lo que está ocurriendo, porque tendrás también menos gastos. Y de eso será de lo que se trata y lo que tendrán que hacer, ¿no? La deuda es deuda. La deuda es lo que tú tienes que endeudarte a medio y largo plazo para hacer frente a la diferencia que hay entre tus ingresos y tus gastos. Eso es la deuda. El déficit es lo que tú en un momento puntual tienes de diferencia entre lo que has ingresado hasta ese momento y lo que has gastado hasta ese momento. Pero hay que ver la película completa hasta final del año. Y entonces lo que te está diciendo el Ministerio de Economía es, como usted en el primer semestre se desvía, hágame usted un plan de reequilibrio para asegurarme que a 31 de diciembre usted cumple el 1,3. Y eso es lo que hay que hacer. Vamos, lo que hemos hecho, lo que hemos presentado. Sí. No, que a fecha del primer trimestre es el total de la deuda acumulada. ¿A fecha del primer semestre? No, la misma porque no hemos hecho uso. La misma. He dicho el primer trimestre porque es cuando lo hizo público el Ministerio de Hacienda. A la fecha del primer semestre, 2.043 millones. Claro, porque le añade a eso el déficit del primer semestre. Los créditos de tesorería. Aparte, habla luego de 500 millones de déficit. Los créditos de tesorería. No, pero vamos a ver. La deuda son 1.800 millones. Si a eso él le suma el que en un momento dado tú hagas una operación a corto de tesorería, porque vas a recibir de Europa 180 millones y hasta que lo recibe el mes que viene hace una operación a corto de tesorería, eso no es deuda. Eso son operaciones de tesorería, pero eso no es deuda. Y él lo suma. Ellos lo suman todo, como lo han sumado en Castilla-La Mancha, suman todo para que al final salga que esto es un desastre. Y a la deuda no se le puede sumar nada más que la deuda. Si tú para acabar este año, a final de año, cuando acabe el año, has necesitado 200 o 300 millones de euros de endeudamiento para cubrir el presupuesto, eso se sumarán a los 1.800, lo demás no. El déficit no es más que una foto que tú le haces a las cuentas públicas en un momento de decir cuántos ingresos has tenido hasta ahora y cuántos gastos has tenido hasta ahora. Y ha habido una diferencia entre ingresos y gastos del 2,78. Y te dice el gobierno, oye, no, para llegar a final de año tienes que presentar un plan de reequilibrio. Dime cómo vas a conseguir que lo que ahora es 2,78 sea 1,3 entonces. Y es lo que hemos aportado, ¿no? Lo que hemos aportado y lo que hemos estado haciendo. O sea, ¿de dónde sale si no el haber reducido un 8% el presupuesto? Si nosotros tenemos 400 millones de euros este año menos de lo que teníamos el año pasado. O sea, ya hemos hecho un ajuste muy importante. ¿Sabes esos 1.800 millones qué porcentaje corresponden a deuda corto, medio, largo? Eso lo tenéis todo en la documentación. Ahí está todo. Incluso con quién es la deuda. ¿Va a tener que ser necesario que parte de esa deuda se refinancie o podría ser posible? No, lo que sí creo que debíamos de ser, pero vamos, esto no, eso yo creo que no es un tema de aquí solo, ¿no? Yo creo que el PP está poniendo complicado la visión que de la deuda de las comunidades autónomas se tiene por parte de los mercados y de los inversores y de la banca. Pero ese es su problema, no quieren que eso sea así. Lo que sí es posible es intentar llegar a acuerdos con el gobierno. Nosotros lo hemos pedido también. Oye, lo que tenemos de las liquidaciones de los presupuestos del año 2008 y año 2009 nos sale a devolver porque fueron liquidaciones que se hicieron, fueron entregas a cuenta muy por encima de lo que luego fue la economía real. Es decir, el grueso de la crisis, la gran caída de la crisis se produce en año 2008 y año 2009. Ahí es donde se caen los ingresos públicos. Bueno, pues las entregas a cuenta fueron como si no hubiera ocurrido eso. Claro, ahora hay que devolverlo. Nos dan 5 años para devolverlo del 2008 y ahora otros 5 años para devolverlo del 2009. Hemos pedido que eso se incremente y parece razonable que se incremente para que no... Porque claro, al mismo tiempo que estás teniendo menos ingresos, estás teniendo que ajustar las devoluciones, que se ajusten los tiempos. Eso es perfectamente posible, ¿no?
Pero ya el Gobierno ha anunciado que el año que viene hay 8.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. Eso es un alivio. Eso, aplíquesele a eso el 3% y eso es lo que nos correspondería a nosotros. Y eso es un alivio. Sí, hay una cosa que no entiendo. A ver, ha dicho que las cuentas que dio ayer el consejero son las que ustedes les han facilitado. Sí, sí. Pero ahora dice que se puede decir que han hecho una interpretación torticera de las No, cuentas. claro, claro. Nosotros le hemos dicho la deuda es esta y el déficit es esto, y ellos lo han sumado. Claro. Cuanto a la F-16, ¿cree realmente que puede pedir ese proyecto o hay algo más? Yo he hablado con el Ministerio, con la persona que ha ido a las reuniones de Bruselas, y en absoluto. Dicen que si hay un eje sobre el que no se discute es ese. Ahora, que Portugal quiera, en un escenario de aquí al 2030, introducir otros ejes además de ese, cada país estará en su derecho de hacerlo, como nosotros queremos que esté el eje que va de Sines, Puerto Llano, Madrid, París, el de Algeciras, Puerto Llano, Madrid, París, el del Mediterráneo. Ahora, la clave de esto es que el acuerdo a que se llegue de la red transeuropea de transporte viario y ferroviario significa aportación de los países. No es un dinero que va a venir de Bruselas. Significa un dinero que va a venir de Bruselas con cofinanciación de los países. Con lo cual los países tendrán luego que cofinanciar lo que hagan. Si uno está muy bien pintar rayas en el mapa, pero luego habrá que cofinanciarlo, ¿no? Y de luego el Gobierno de España no va a hacer nada distinto de lo que ya esté haciendo. Entre otras cosas, pues no tendría sentido ninguno plantearse un eje ferroviario Lisboa-París que no pasara por Madrid, que es el principal nodo de comunicaciones. No parece razonable. Entonces, ¿por qué se ha montado tanta incertidumbre y por qué se ha manifestado hacia la opinión pública que eso está en verdadero peligro? Pues pregúnteselo a los que lo han hecho, ¿no? Yo ya estos días he dado mi opinión y se la di al presidente también. Porque piensan que puede haber ¿vale? Como política preventiva, la medicina preventiva siempre es buena, las vacunas siempre son buenas, no están de más. Pero vamos, ante la duda, si es que la tiene y está en su perfecto derecho de dudar, pues me parece bien las acciones y por eso hemos estado presentes y por eso hemos firmado. Que nadie tenga la más mínima duda. Todo lo que sea de interés general para Extremadura, el Grupo Socialista Regionalista y este partido van a estar. A mí yo te lo digo por encima, pero el ahorro que decía la vicepresidenta el otro día de 4 millones de euros en los cargos que iban a reducir, no sé de dónde salen esas cuentas que han entregado. Sale uno. El ahorro hasta ahora es de uno. Dice que cuando acaben todo el proceso de los puestos de eventuales y jefe de servicio será de 4. Lo que tendrá que explicar los otros 196, porque ya habló de 200 millones. Sus palabras fueron, de las primeras cuestiones que hemos visto es que podremos ahorrar más de los 200 millones que nos habíamos comprometido. Si eso es así, tienen el problema resuelto. Nosotros le pediremos en el mes de octubre que nos digan cuál ha sido el ahorro final en relación con el que habían anunciado de los 200 millones de euros. ¿Vale? Y ya digo, la reunión, este desayuno lo hubiéramos tenido en cualquier caso, ¿eh? Pues mi intención no era despedirme porque voy a seguir aquí, pero sí agradeceros. Una cosa más, ¿estaría usted de acuerdo con la propuesta que hacía ayer el consejero de que se amplíe el plazo para la devolución de los adelantos? Sí, sí, claro, la hemos pedido nosotros anteriormente. Sí. Claro. Yo había hablado con comunidades del PP, habíamos hablado de la posibilidad de hacerlo a 10 años. Y de luego la gestión del gobierno anterior, yo no discuto que hayamos podido cometer errores, que muy probablemente los habremos cometido, si no, muy probablemente yo no estaría aquí dando hoy una rueda de prensa como líder de la oposición. Pero yo la gestión la voy a defender. Alguien me decía ayer que lo habitual en estos casos es quitarte del medio para que no te caiga el chaparrón. Yo me voy a mojar, ¿eh? Y si en el transcurrir del tiempo se encuentra que alguien en algún sitio metió la pata, que la pague. Que lo pague. Yo voy a defender la gestión de la globalidad del gobierno. Si en algún sitio, de algún rincón, de algún despacho, en este tiempo, mientras yo he sido presidente, alguien metió la pata, que lo pague.
Yo no voy a tapar a nadie que se me demuestre que realmente hizo algo que no debía. Ahora, estoy convencido que la mayor parte de la gente ha hecho un trabajo honesto y digno. Y por eso lo voy a defender. Lo cómodo es quitarte del medio, irte de senador, refugiarte allí 2 miércoles de cada 2 semanas y que la tormenta aquí le caiga a los demás. No. Yo me voy a mojar y luego voy a defender y a reivindicar la gestión de este tiempo. Por eso, entre otras cosas, digo, estos son los números, pero yo no voy a entrar en una guerra de cifras. Si quieren entramos, discutimos en el Parlamento. Pero ahora, por favor, que se pongan a gobernar. Que llevamos 2 meses con un gobierno interino, porque los gobiernos en funciones son gobiernos interinos, que no hemos podido tomar decisiones y que hemos sido, además, absolutamente escrupulosos. Yo voy a dar solo un ejemplo. 75 millones de euros en la Consejería de Fomento podían estar ya gastados en este momento y no lo están, porque hemos querido que sean ellos los que adjudiquen las obras. Y las podíamos haber adjudicado nosotros. Eran concursos que estaban cumplidos. Y yo he llamado al presidente y le he dicho, oye, que este tema no lo vamos a resolver nosotros, resolverlo vosotros. Porque no sería razonable que nosotros adjudiquemos obras por valor de 75 millones estando en funciones. Hemos intentado ser absolutamente escrupulosos. Este es un ejemplo de lo que cada consejería ha dado. Está la de Administración Pública y Hacienda. Un ejemplo de la transmisión de poderes. Ha habido casos en los que consejeros míos han tenido que estar detrás de los consejeros entrantes para hablar de algunos temas. Y lo han conseguido hacer a los 8 o 10 días de haberse producido el relevo. Porque cuando se produjeron las reuniones del primer día, como no casaban competencias con competencias, había unas competencias que se quedaban sueltas. Ha habido consejeros míos detrás de consejeros suyos para poder hablar. Porque queríamos que sepan todo. Y se les ha trasladado todo. Todo. Porque nosotros no somos un gobierno que pasó por el gobierno de paso como flor de un día. Y sabemos lo que significa gobernar. Y cuanto antes tuvieran toda la información, mejor. Y ha habido decisiones importantes que las hemos tomado de común acuerdo. Y las que no hemos estado de acuerdo, no las hemos tomado para que las tomen ellos. Durante estos 2 meses hemos estado hablando con muchísima frecuencia. Por eso pido ahora un poquito de respeto. Que presenten las cuentas con seriedad y con rigor. Porque si no, la gente no nos va a creer. Y cuando la gente no nos cree, tiene más que perder quien gobierna que quien está en la oposición. Que al que está en la oposición siempre se le permite la licencia de ser oposición, ¿no? Muy bien.